Pero vamos a ir, queridos hermanos, a nuestra carta de estudio, que es la carta a los Romanos. Y hoy, amados hermanos, estamos en el capítulo 13, versos 1 al 5. Bien, vamos a iniciar la lectura. Acompáñenme, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 13. Hermanos, como ustedes pueden ver, ya poco a poco estamos yendo hacia el término de esta hermosa carta. Nos ha tomado ya casi 2 años, vamos con esta carta, vamos yendo así capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hermanos, espero realmente que esto sea para nosotros de mucha edificación, que sea para nosotros de desafío espiritual, en que crezcamos, no solamente en nuestra fe, sino principalmente, hermanos, en que esto trascienda o que esto lleve a nosotros a las acciones, ¿no? A accionar. Nuestra fe en el Señor no solamente se trata de algo abstracto o algo subjetivo, sino de que nuestra fe lleva al creyente a que el creyente pueda obrar para el Señor, el creyente pueda en obediencia servir al Señor. Y eso es lo que nos muestra justamente el apóstol Pablo, porque de todo lo que hemos venido hablando, el apóstol Pablo se ha puesto a hablar acerca de la justificación. Todos somos pecadores, no hay ningún justo, pero por medio de Cristo Jesús todos somos justificados. Luego hemos hablado acerca de todo el proceso, lo que viene a ser la santificación, ¿no? Hemos venido hablando del capítulo 12, ¿no? El apóstol Pablo dice allí en 12:1, por tanto, hermanos, dice, pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y el apóstol Pablo ahora está desglosando la manera en la cual nosotros debemos de demostrar justamente como creyentes que el Señor ha obrado en nuestra vida y lo sigue haciendo. Bien, a través de este capítulo 13, ahora vamos a ver de qué manera es que el apóstol Pablo nos habla que nuestra obediencia al Señor también se traduce en una sumisión a las autoridades civiles, ¿no? Dentro de la ética cristiana, amados hermanos, dentro de lo que viene a ser la ética cristiana, el creyente, desde una perspectiva bíblica, tiene esta tremenda responsabilidad de obediencia hacia sus autoridades que Dios ha puesto. Vamos a hablar justamente de este tema hoy. Sé de que es un tema que hoy podría ser un tema muy candente y muy difícil ahora en todo el mundo, ya que así como en los tiempos en que se habló justamente acerca de esta carta, en los tiempos en que Pablo escribió esta carta, no precisamente se tenían buenos gobernadores. En el mundo pasamos por esta situación, sin embargo hoy vamos a entender de dónde es que viene justamente la autoridad civil, quién es que lo ha puesto, ¿no? Así que en ese contexto vamos a leer este capítulo 13, versos 1 al 5. Dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, así que, hermanos, hablar acerca de Romanos capítulo 13, les comento, es una parte de los escritos del apóstol Pablo, que él escribe aquí de manera muy concluyente, muy clara y muy específica además acerca de la autoridad civil, y no escribe en ningún otro lado de su carta de la manera en que lo desarrolla aquí en este texto de Romanos capítulo 13. Así es que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo mostrar para empezar?
es de que Dios ha establecido, amados hermanos, Dios ha establecido un orden para el funcionamiento de la vida humana en sociedad. Bien, así es que este orden que Dios ha establecido lo ha puesto así en todas las naciones. Todas las naciones tienen un orden, y aún incluso las tribus a las cuales nosotros podríamos decir de que son tribus no civilizadas, aún estas tribus que no son civilizadas también tienen un orden interno en la cual ellos también se manejan y se desenvuelven a través de autoridades que ellos tienen. Así es que para nosotros como creyentes, realmente sin importar la forma de gobierno en la cual cada uno de nosotros vivamos, el mandato del Señor hacia nosotros es de que debemos de actuar en obediencia. El mandato del Señor es que nosotros debemos de mantenernos en sumisión, de una forma provechosa, de una forma que es debida delante de cada gobierno en el cual Él ha puesto en la sociedad. Así es que en este contexto, amados hermanos, la palabra nos dice a nosotros de que si bien como creyentes nosotros no somos parte de este mundo, eso es lo que nos dice Juan capítulo 17, verso 16, de que nosotros no somos, dice la palabra, de este mundo. Sin embargo, al estar nosotros en el mundo, nosotros debemos obediencia en el lugar, en la nación donde nosotros vivimos. Y hermanos, realmente esto puede sonar para nosotros un poco difícil realmente de poder entender. Tenemos razones humanas bastante válidas para nosotros poder decir, pero ¿cómo pues voy a agarrar y voy a ser obediente, ¿no? Aquí en nuestra nación nosotros ya tenemos un presidente, un vicepresidente, y estamos viendo, ¿no?, de que hay antagonismos entre ellos, ¿no? Hay diferencias. No entendemos a razón de qué exactamente vienen esto en profundidad, pero son cosas, digamos, que nos hacen pensar, caramba, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, al interior? Venimos también de un gobierno de 20 años en el cual definitivamente muchos no estuvimos de acuerdo en la manera como se manejaba el país. Y sin embargo, esto no cambia absolutamente con la voluntad clara y la voluntad tácita del Señor que nos habla acerca de ello. Justamente cuando Pedro, también a propósito, cuando en primera de Pedro menciona acerca de la obediencia, también de la sumisión a las autoridades, Pedro cuando escribe esta carta no está precisamente él dentro de lo que podría ser un buen gobierno, ¿no? Se cree de que el apóstol Pedro cuando escribió esta carta estaba Nerón en ese periodo como emperador de Roma, así es que conocemos históricamente de que Nerón ha sido uno de los emperadores más atroces que Roma ha tenido. Sin embargo, Pedro fue el que escribió y dijo que debíamos también someternos a toda autoridad para vivir quieta y reposadamente. Así que, ¿qué es lo que el Señor tiene en mente cuando Él escribe esto por medio de Pablo, esta ordenanza? Bien, ¿qué es lo que el Señor, qué es lo que la palabra nos muestra para nosotros a través de un gran ejemplo, un gran número de creyentes que, al igual que nosotros, han vivido en diferentes periodos en este mundo y han tenido al igual que nosotros, sujetarse? La palabra de Dios nos indica el periodo en que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego vivieron también allí en Babilonia, ¿no? La palabra de Dios nos muestra ese periodo tan crítico que vivió el reino de Judá cuando estuvo casi un poco más de 50 años Manasés gobernando, ¿no? En el cual Manasés en esos sus más de 50 años vino a ser un rey muy atroz, un rey agorero, un rey adorador de las figuras del cielo, un rey en el cual llevó a Judá a la idolatría, hizo muchas cosas, pero aún a pesar de ello, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento ya nos va mencionando acerca de la sumisión que se debe tener
a las autoridades. Quiero en ese sentido empezar aquí con este verso 1, en el punto A, 1A, donde el Señor nos dice allí: sométase toda persona a la autoridad superior, ¿no? En este caso hablaremos entonces de la sumisión a la autoridad. Miren ustedes, amados, cuando dice allí sométase, viene de esta palabra griega upotasaedo, ¿ya? Upotasesdo, en realidad es una palabra griega, y cuando Pablo le escribe esto, lo está escribiendo en un presente imperativo, esta palabra, lo cual significa, al ser imperativo quiere decir que es dada en una actitud de una orden, pero también va en una voz pasiva. Y esto significa entonces, en la traducción al español, significa de que debemos, dice, someternos, debemos subordinarnos, debemos estar sujetos, y en esencia significa debemos obedecer. Eso es lo que significa esta palabra en el griego. Así que, en resumen, cuando menciona esta palabra de la sumisión, significa de que todo creyente debe de someterse, todo humano, toda persona, creyente o no creyente, toda persona debe de someterse con buena disposición. A eso es lo que el apóstol Pablo menciona: sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿no? Y esto incluye, hermano, más allá del hecho de que nosotros nos sometamos a obedecer a las leyes civiles, abarca aún incluso mucho más allá de eso. No solamente el tema del sometimiento a las leyes civiles, sino también incluye para nosotros el dar honor, incluye para nosotros el dar respeto genuino hacia las personas que están puestas allí para el gobierno. Y quizás usted, hermano, y yo podamos tal vez nosotros decir: pero ¿cómo puedo yo someterme a una persona quien, no sé, de repente si ha sido legítimo en todo caso la elección? O tal vez podríamos argumentar y decir: bueno, no, el sistema estaba corrupto, fraudulento, y de tal manera quizás ellos no debían de ganar sino otro. Pero esto, hermanos, cuando la palabra de Dios nos indica esta manera del sometimiento, no especifica bajo qué circunstancias tendríamos que someternos, sino que simplemente da por hecho de que simplemente la persona quien está allá arriba ha sido puesta por Dios, no importando las circunstancias, entonces por las cuales todos y cada uno de nosotros debemos estarle sujetos a Él. Bien, así que hermanos, esto realmente puede chocar mucho, evidentemente, con nuestras emociones. Esto puede chocar mucho, queridos hermanos, con nuestra manera de pensar y nuestra manera humana de racionalizar las cosas, y bueno, o sea, de que tal vez alguno de ellos nos pueda caer incluso un poco gordo. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que estemos bajo este principio de sujeción a la autoridad humana que Dios ha puesto. Miren allí Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, verso 1, y también Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17. Allí Pedro empieza el verso 1 de Primera de Pedro 1, dice: de que él envía esta carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando está hablando de los expatriados, está queriendo decir de que habían sido creyentes, que habían sido prácticamente desterrados de sus ciudades natales, de las ciudades en las cuales ellos vivieron, de las ciudades en las cuales ellos gozaron, pero que a raíz de alguna orden, de alguna autoridad civil, estas personas, estos creyentes habían sido botados de sus lugares de residencia. Y luego el apóstol Pedro continúa aquí en el capítulo 2, versos 13 al 17, de este mismo de Primera de Pedro. Dice él: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Honren al Rey. Es que probablemente, humanamente tendríamos quizás algunas razones humanas, racionales, y seguramente también tal vez bien fundamentadas, para quizás no querer estar en obediencia o en sumisión. Sin embargo, la palabra de Dios allí nos indica, esta es la voluntad de Dios, ¿no? Upotaeso, ¿no? Sométanse a la autoridad civil. Así es que bajo esta perspectiva, amados hermanos, este mandato está tanto para creyentes y no creyentes, pero aún más a nosotros, evidentemente, como hijos del Señor. Entonces, ¿a qué nosotros somos llamados, queridos hermanos? Nosotros definitivamente somos llamados a ser ciudadanos modelos. Si el Señor nos ha mandado a que nosotros debamos de actuar en obediencia, en sumisión, entonces todo creyente como ciudadano del país al cual está, en el país al cual vive, en el lugar en el cual reside, cada creyente debe de ser conocido como un ciudadano modelo. ¿Modelo por qué? ¿O modelo para qué? Modelo por guardar la ley, modelo en no ser un buscapleito, modelo por ser obediente, modelo por no ser un rebelde, modelo por ser respetuoso del gobierno y no modelo por ser un detractor del gobierno. Así es que todo creyente evidentemente debe de pronunciarse en contra del pecado, todo creyente debe pronunciarse en contra de la injusticia, todo creyente, cada uno de nosotros debemos manifestarnos en contra de la inmoralidad, de la impiedad, y debemos de hacerlo evidentemente con dedicación, debemos de hacerlo evidentemente con mucho tesón, pero esto nosotros lo debemos de hacer dentro del marco de lo establecido según las leyes y las normas que rigen en cada país, en cada ciudad, de acuerdo a lo establecido a la ley humana. Y el apóstol Pablo, amados hermanos, como vemos, es bastante tácito. Es bastante claro, como les mencioné en este versículo, en estos textos en particular. Él no ha escrito en otro lugar, sino tal cual como es acerca de la autoridad en estos versículos que nosotros tenemos aquí. En el Antiguo Testamento también se habló acerca de la obediencia civil. Por ejemplo, en este texto de Jeremías, capítulo 29, verso 7, si ustedes me acompañan, que por supuesto Jeremías es un libro del Antiguo Testamento. Jeremías fue quien agarró y escribió y habló mucho al pueblo de Judá, una actitud de arrepentimiento que ellos deberían de tener, una salida al pueblo de la idolatría en la cual estaban viviendo, una salida de esa actitud que tenían de enriquecerse a costa de la gente pobre y mucho otro tipo de cosas que lastimosamente el pueblo estaba haciendo. Jeremías es llamado a hablar y él escribe una carta hacia el pueblo y en esta carta él dice allí: procuren la paz de la ciudad a la cual, dice él, en la cual los hice transportar, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías estaba escribiendo esto en un sentido de que ya prácticamente habiendo estado claro el mensaje de Dios de que el pueblo de Israel, debido a su desobediencia, estaría yendo en cautividad hacia Babilonia, Dios se adelanta y por medio de este escrito de Jeremías le dice al pueblo: cuando ustedes lleguen allá como cautivos, cada uno de ustedes, dice, procure la paz. Ellos no debían de llegar allí a Babilonia y tratar de hacer alguna cosa de querer
sublevarse en contra de la autoridad que había allí en el reino, sino de que ellos estaban siendo ordenados a que ellos debían de vivir en paz, porque el Señor decía, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías ya hablaba acerca de este tema de la sumisión a la autoridad. Así es que, como lo hemos dicho, queridos hermanos, allí en este proceso de esta enseñanza, solo existe una limitación a la obligación, solamente existe una obligación, una limitación en realidad, una limitación a la obligación que el creyente tiene al sometimiento, y esta limitación viene a ser cuando alguna ley o cuando algún mandato exija la desobediencia a la palabra de Dios. Esa sería la única razón, amados hermanos, en la cual nosotros estaríamos de parte del Señor en este sentido, en el cual por supuesto no podríamos obedecer a la autoridad civil. Y tenemos evidentemente allí algunos mandatos del Señor, como por ejemplo también en el Antiguo Testamento, en Éxodo, por ejemplo, capítulo 1, verso 17. Cuando nos ponemos allí a recordar en Éxodo, es una situación difícil. Hay un faraón que está ordenando a que se maten a todos los niños, y hay dos parteras llamadas una Cifra y otra Fúa. Estas dos mujeres eran mujeres quienes agarraban y acompañaban en los partos a las mujeres israelitas, y el faraón las hace llamar a estas mujeres y les dice que cuando estén en el momento del parto de toda mujer israelita, cuando salga ese bebé y ese bebé sea del sexo masculino, tenían la orden directa del faraón de que este bebé tenía que morir. Allí nos dice esto, de que ellas no hicieron caso. El mandato era de que ellos maten a todos estos bebés varones, pero dice la palabra, ellas temieron a Dios. Ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Si bien el Señor aquí nos indica por medio de Romanos y dice de que debemos de someternos a la autoridad civil, pero de manera excepcional, todo creyente está limitado a no obedecer cuando esta ley o cuando este mandato vaya directamente en contra del mandato divino. Vemos también, por supuesto, allí cuando nos recordamos en Hechos capítulo 4, cuando los líderes religiosos hicieron apalear a los discípulos, cuando los discípulos agarraron e hicieron allí un milagro a un hombre cojo. Y esa fue una oportunidad, ya que allí en el pórtico de Salomón, Pedro agarró y se extendió, hizo todo un discurso donde miles de personas volvieron a oír el Evangelio y se convirtieron al Señor. Los agarraron a ellos, los llevaron allá a la cárcel que ellos tenían, luego tuvieron un concilio, y después de este concilio que ellos tuvieron, les hablaron a los discípulos y le dijeron, está bien, los vamos a soltar. Evidentemente no tenían ninguna razón para poderlos mantener en la cárcel, ya que al hombre en cual ellos habían hecho el bien, el cojo, estaba allí delante de ellos, mostrando evidentemente el milagro de sanidad que había sido sobre él. Así es que estos líderes religiosos le dijeron a los discípulos, ok, los vamos a soltar, pero una cosa, no hablen en ese nombre. Les prohibieron a los discípulos hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta inmediata de los discípulos fue, juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Esto fue, por supuesto, otra manera en la cual Dios nos muestra de que
cuando hay un choque entre lo que viene a ser el mandato humano, la ley humana, que ésta choca con lo que es establecido por Dios, entonces la palabra de Dios allí nos dice que nosotros debemos de primeramente obedecer a la autoridad divina. Eso es lo que el Señor allí nos manda. Y esto evidentemente tiene un propósito, hermanos, para nosotros, el tema de la obediencia a la autoridad civil. Vamos a ver allí de los versos 1b hasta el 5, qué propósito tiene el Señor para nosotros cuando nos manda a que nosotros nos sometamos a la autoridad civil. Allí ustedes pueden ver a continuación algunas de las razones por la cual nosotros como creyentes debemos de someternos al gobierno humano. Vemos allí el gobierno existe, número 1, por decreto divino. La resistencia al gobierno es rebelión contra la institución de Dios. Los que resisten a la autoridad humana dada por Dios serán castigados. El gobierno sirve para promover el bien y los gobernadores son facultados por Dios para infligir castigo por la desobediencia. Así es que, por supuesto, el gobierno debe de ser obedecido por causa de conciencia. Vamos a ver cada uno de estos puntos y es importante que a través de esto nosotros podamos entender desde la perspectiva de Dios del por qué es que nosotros debemos de seguir este mandato. Así que allí nos dice en el capítulo 13, verso 1b, dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, aquí llegamos a un punto central de que el gobierno que existe en cada nación, en cada ciudad, en cada municipio, en cada pueblo tribal o donde existe una sociedad, donde existe un conjunto de personas, hay un gobierno y este gobierno ha sido establecido por Dios. Existe porque está por decreto divino. Ese es el punto principal. Así es que, hermanos, no hay definitivamente ninguna autoridad civil sino toda aquella que ha sido puesta por Dios. Nuestro presidente, nuestro vicepresidente, los ministros, los órganos del Estado, que son 5 órganos del Estado que tiene nuestro país, los jueces, los fiscales, las autoridades puestas en los colegios, profesores, directores, y toda autoridad que ha sido puesta, dice, esta ha sido puesta, amados hermanos, ha sido puesto por el Señor. Aunque tengamos N conjeturas para tratar tal vez de decir lo contrario, porque tal vez no ha sido puesto por democracia, porque tal vez esta persona ha sido puesta a dedo, porque esta persona podríamos dar N cosas para nosotros, digamos, como una forma de tratar de mantener nuestra postura. Sin embargo, aquí claramente nos dice que no hay autoridad civil, sino que todo esto ha sido parte de Dios, ha sido puesta por Dios, sin importar de qué forma haya sido puesto. Ningún gobierno humano, en cualquier momento de la historia, en ningún lugar del planeta, entre todos los pueblos de la tierra, en cualquier nivel de desarrollo social, ningún gobierno humano ha existido o existirá aparte de la autoridad soberana de Dios. Y hermanos, esa situación es así. Creo que nosotros debemos de ser muy agradecidos con el Señor. A pesar de que hemos tenido 20 años de gobierno, un gobierno socialista, y aunque en su momento no entendimos lo que era realmente el socialismo, pero lo entendimos en la práctica, lo vivimos en la realidad. Y a pesar de que su gobierno haya sido como haya sido, al final todos nosotros fuimos llamados simplemente a una obediencia genuina.
Aún todavía recuerdo, si no me equivoco, fue el año 2013, 2014, cuando de pronto así de la nada surge, en la mañana sale allí un edicto en el periódico y se había aprobado entre gallos y medianoche, se había aprobado se le llamó no era un edicto, un código civil, el código civil 70, si no me equivoco, en el cual establecía, en realidad afectaba a todas las profesiones. Los primeros en saltar fueron los médicos y después poco a poco vinieron a ser los creyentes. Pero en ese código civil estipulaba de que si un creyente fuera de la infraestructura en el cual está la iglesia, si un creyente predicaba la palabra de Dios a otra persona fuera del lugar, se constituía como un delito de trata y tráfico de personas. Un delito tipificado. Esto, hermanos, realmente para nosotros era como un golpe duro en la cara. Y hermanos, damos gracias a Dios de que al final este código se tuvo que abrogar. Porque, bueno, tuvo mucha resistencia. Tenemos que agradecer mucho a los médicos y que poco a poco otras profesiones se unieron también a ello. Y aunque quizás los cristianos como que hicieron un poco de bulla, pero más hicieron otras profesiones e hicieron de que esto se abrogara. Hermanos, damos gracias a Dios de que a pesar de que vivimos dentro de un periodo dentro del gobierno socialista, hermanos, a pesar de la situación en que hemos incurrido un poco en el tema de la pobreza, a más de eso, gracias a Dios no pasamos a muchas otras cosas que pudo haber sucedido. Y Dios lo sabe por qué. Quizás tendríamos muchos cuestionamientos delante de Dios y, por ejemplo, como preguntar, Señor, ¿y por qué permitiste? Señor, ¿por qué has permitido que esta persona gobierne? Señor, ¿por qué has permitido que esta persona esté como juez? Señor, ¿por qué has permitido que esta persona esté como director de este colegio? ¿O por qué has permitido que esta persona esté como ministro? Hermanos, podríamos tener N razones para tratar, entre comillas, de alguna manera al Señor preguntar. Pero lo cierto es que nosotros principalmente debemos entender de que la palabra de Dios nos dice que Dios es soberano y su soberanía y sus pensamientos están por encima de los nuestros. Una de las cosas que yo me he dado cuenta a través del estudio de la historia, amados hermanos, es que cuando la iglesia se vuelve una iglesia perseguida, la iglesia trabaja aún mucho más mejor, con mayor eficacia y con mayor amor que cuando viene a ser un país que tiene libertades como la nuestra. En África, en China, en los países donde reina mucho la religión musulmana, llegar con una Biblia, hermano, llegar con una Biblia y regalar a un creyente, hermano, ¿sabe qué? Se pone de rodillas, hermano, y se pone a llorar. Regalar una Biblia en Corea del Norte, hermano, es un regalo para ese creyente que, hermano, no puede resistir las ganas de llorar, porque en Corea del Norte tener una Biblia es un delito, pero además no se puede tener una Biblia, porque no puede ingresar las Biblias en Corea del Norte. En Corea del Sur lo que hacen para que de alguna manera las personas tengan folletos o alguna cosa de la Biblia es que desde la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, los cristianos lanzan, de alguna manera se la inventan para lanzar desde la frontera de Corea del Sur hacia la frontera de Corea del Norte, lanzan pequeños folletos, de alguna manera pueda llegar el Evangelio. Así que el cristiano común en Corea del Norte no tiene Biblia,
tiene pequeños folletos. En China, los pastores no tienen Biblias, pero los pastores tienen la Biblia en la cabeza. Se memorizan capítulos tras capítulos de libros de la Biblia para poder enseñar. Y nosotros, hermanos, vivimos en una abundancia. Y a pesar de eso, aún todavía racionalizamos las cosas y tendemos a emitir juicios de valor. Eso es lo que generalmente ocurre, hermanos. Y bueno, a pesar de ello, definitivamente como creyentes debemos de ser agradecidos con el Señor. El gobierno, amados hermanos, existe por decreto divino. La palabra de Dios en el Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Solamente, amados hermanos, es Dios quien delega el poder de la autoridad. Y Él lo hace así. El poder viene de una sola fuente, que es Dios, y lo hace sin ninguna excepción. El otro aspecto que debemos de ver, ahí está en el punto B para ustedes: la resistencia al gobierno es rebelión contra una institución o contra la institución de Dios. Allí vemos el capítulo 13, verso 2a, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que el gobierno civil es una institución de Dios y que rebelarse en contra del gobierno, de lo que Dios ha establecido, equivale para nosotros a rebelarse contra Dios mismo, quien lo estableció. Es desde esta perspectiva que nosotros debemos de verlo, queridos hermanos. Hay un evangelista en el siglo XIX, este hombre se llamó Robert Haldane. Este hombre escribió en aquella oportunidad, él era un pastor. Él dijo: el pueblo de Dios debería entonces considerar la resistencia al gobierno bajo el cual viven como un crimen espantoso, aún como resistencia en contra de Dios mismo. Así es que, hermanos, cuando nosotros resistimos a la autoridad, eso viene a ser un pecado tan fuerte en contra de Dios, que el resistirnos contra la autoridad humana viene a ser prácticamente resistirnos contra la misma autoridad de Dios. Miren lo que nos muestra allí Números capítulo 16, porque aquí nos muestra una historia bastante fuerte, dura, como una lección que Dios dio a esa generación, pero también a las postreras generaciones hasta nosotros. En Números capítulo 16, versos 3 y verso 13, allí nos muestra en esta rebelión que tuvieron estos hombres, Coré, Datán, Abirán y On. Estos eran personas que que tenían ciertos cargos de autoridad, mandos medios, y Dios había establecido de que tanto Moisés como Aarón sean las autoridades nacionales de Israel. Allí estaba Moisés como la autoridad política y estaba allí Aarón como la autoridad religiosa. Y estos hombres, ellos se rebelan contra Dios, y dice allí lo siguiente en los capítulos 16, 3 y 13 de Números. Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan contra ustedes sobre la congregación de Jehová? ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Esas fueron las palabras que estos dijeron Datán, Abiram, Coré, On contra Moisés y contra Aarón. Y no solamente ellos, 250 personas más también estuvieron allí en esta rebelión, todos ellos líderes medios dentro de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor mostró allí? ¿No?
El Señor, dice la palabra, se enojó de tal manera contra ellos, dice allí en el verso, está esto de los versos 31 al 35 de ese capítulo, nos muestra de que la tierra se abrió, la tierra que estaba ahí debajo de ellos se abrió, salió también fuego de delante de Jehová de los ejércitos y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estos 250 hombres que se rebelaron contra la autoridad de Aarón y de Moisés fueron literalmente calcinados por Dios, porque fuego de Dios cayó sobre ellos. Y a Datán, Abiram, Coré, On, en ellos donde estaban puestos sus tiendas, la tierra se abrió de tal manera que los consumió literalmente a ellos y con su familia, quienes estaban de acuerdo con ellos. No todas las familias, pero sí las familias quienes estaban de acuerdo con ellos. Así que el Señor aquí nos da una clara advertencia de que, hermanos, nosotros no podemos resistirnos al gobierno humano, porque todo gobierno humano ha sido puesto, dice la palabra, por Dios. Así es que aquel que resiste al gobierno humano se rebela contra la misma autoridad de Dios. Vemos allí también el capítulo 13 del verso 2b, que es el punto C de ustedes: los que resisten serán castigados. Dice allí el versículo: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, nos dice ahí el texto. Y los que resisten al Señor, o los que resisten a la autoridad, acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Así que el apóstol Pablo no está hablando aquí que a los que resisten a la autoridad de Dios, sino que está hablando a quienes resisten a la autoridad humana. Ellos, dice, para sí mismos acarrean condenación, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en que al resistir a la autoridad, al gobierno humano, el gobierno humano va contra ellos a castigar el crimen que ellos han cometido, ¿no? Eso es lo que nos muestra allí en el verso 4 de Romanos 13, ¿no? Cuando dice de que la autoridad humana ha sido, dice, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Miren ustedes lo que, por ejemplo, nos mostraba la ley mosaica en los tiempos, en todo lo que vino el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. La ley mosaica, por ejemplo, prescribía muchas clases de castigos para las personas. Por ejemplo, cuando un hombre robaba, por ejemplo, la Biblia nos indica dentro de la ley mosaica de que este hombre no solamente debía de devolver todo aquello que había él robado, sino que además él tenía que recibir un castigo público, ¿no? Él tenía que agarrar, no solamente devolver eso, adicionalmente tenía que agarrar y devolver un monto adicional por lo que él había robado. Y además de esto, su castigo tenía que ser bajo una instancia pública. El hombre probablemente tendría que ser azotado, él tendría que ser delante de su familia, delante del público, él tenía que ser llamado severamente la atención. ¿Para qué? Para que todas las demás personas puedan ver. Número uno, para que la persona quien cometió el delito no lo vuelva a hacer otra vez, porque ya sabía las consecuencias a lo que era la resistencia a la ley. Y lo otro venía a ser el tema del público, para que todo el público sea testigo de eso y también ellos digan: ay, 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 si yo lo hago, yo también estoy ahí, debo de tener cuidado, ¿no? Así que a eso es lo que se refiere este aspecto de que todo aquel que se resiste a ello, también ellos acarrean condenación para sí mismos por parte de la autoridad humana. Este castigo, además, queridos hermanos, también venía en castigo del cuerpo, como ya lo mencioné. A veces habían azotes a ellos como ejemplo. El azote traía un dolor físico, un dolor corporal inmediato, ¿no? También había para aquellos quienes mataban, también había dentro de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, donde si una persona mataba, ya sabía que estaba establecido para él también la pena capital, ¿no? Y esta ley era una ley de protección, ¿no? Si uno mataba, sabía esa persona que él debía de morir,
pero eso no tenía que afectar a su familia de él. La ley del talión era una ley de protección para la familia de quien cometió el delito. Así que si él hacía un daño, el mismo daño se le era retribuido también a él y se hacía de manera pública. Así es que el castigo definitivamente tenía un propósito de detener la delincuencia en general. Tenía un propósito de desalentar a la persona culpable de cometer más crímenes. Y por supuesto desalentaba también a otras personas de seguir ese ejemplo delictivo. Eso es lo que nos muestra allí en Deuteronomio capítulo 17, verso 13, cuando en este texto nos dice: y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá, ¿no? Y todo el pueblo. Cuando esta persona que había cometido este delito se lo agarraba, era público. La gente llegaba y la gente miraba y la gente entendía, ¿no? Hoy día nosotros, hermanos, en cierta medida como país, creo que nosotros estamos fallando en un tema que es importante, que es el tema de la pena capital, ¿no? En países donde la ley establece la pena capital, realmente toda persona tiene que pensarla 10 veces si quiere matar a alguien, ¿no? Si le viene el deseo de matar a alguien. En países donde no se practica o donde no está la ley capital, como en el caso de nuestro país, ¿no? 30 años de sentencia y ya sale libre la persona. Y muchos de ellos no cumplen ni siquiera los 30 años, ¿no? Así que en estos aspectos también está el tema de la autoridad civil. En Deuteronomio nos muestra esto. Cuando alguien hacía algún tipo de daño, algún tipo de delito, venía a ser público y el pueblo oía, el pueblo temía y el pueblo evitaba, por supuesto, ensoberbecerse, ¿no? Es decir, estar allí en una actitud de orgullo, es lo que está queriendo decir. Vamos allí en los versos 3 y 4 del capítulo 13 de Romanos. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Así que en este punto podemos ver de que el gobierno sirve para promover el bien, ¿no? El gobierno humano sirve para promover el bien, ¿no? Todo aquel que teme a la autoridad y hace lo bueno, dice, va a tener alabanza de ella, ¿no? Así que eso es sumamente importante para nosotros. En los países donde los gobiernos están allí debidamente ordenados, entonces la idea justamente es que para infundir allí la ley, ¿no? Para ir en contra de aquel que está cometiendo delito. La Biblia nos muestra, querido hermano, un panorama muy interesante con respecto al libro de los jueces, ¿no? Si usted agarra y lee los 3 últimos capítulos de los libros de los jueces, aunque todo el contexto viene, la frase central, hay un tema central en el libro de los jueces, un versículo dice: y cada cual hacía lo que bien le parecía, ¿no? Ese es un texto clave del libro de los jueces. Y los 3 últimos capítulos son bien interesantes porque el pueblo de Israel, a raíz de que no había un rey y a raíz de que habían jueces, pero los jueces quizás eran más jueces regionales que nacionales, entonces la gente estaba sin un gobierno. ¿Y qué es lo que ocasionó esto? Pues ocasionó mucha tristeza dentro del pueblo de Israel. Ocasionó de que el pueblo se convierta en un pueblo idólatra. Ocasionó de que el pueblo llegue a una perversión moral tremenda, a tal punto de que la tribu de Benjamín agarre y llegue a querer violar a un hombre que estaba yendo de visita a una de las ciudades de Benjamín, y
este hombre agarraron y de una u otra manera sacaron a una mujer, y todos los hombres que eran, dice ahí, de ese pueblo, dice, violaron sin contemplación a esta mujer, a tal punto que la dejaron prácticamente flagelada, tirada en el suelo, casi muerta. Así es que, ¿qué pasó a raíz de ahí? Una división, el querer de que haya justicia, y prácticamente todo el reino de Israel se vino contra esta tribu de Benjamín, y literalmente agarraron y arrasaron con todos los hombres perversos, de tal manera que solamente quedaron de los de Benjamín algo como entre 400, 600 hombres, de todos los miles de varones que habían en esa tribu. Cuando no hay autoridad, cuando hay ausencia de autoridad, entonces todo el mundo hace lo que bien le parece. Y no siempre lo que bien le parece a uno es precisamente lo correcto. Por eso la Biblia dice, ¿no? Hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando en una sociedad no hay normas y reglas claras, hay una tendencia justamente a este tipo de casos. Así que para nosotros el libro de los Jueces viene a ser un hermoso ejemplo de que si Dios no estableciera las autoridades civiles allí, prácticamente la sociedad se convertiría en un caos y en una completa anarquía. Así que, hermanos, es para tomarlo en cuenta, por supuesto, cuán importante es lo que Dios ha establecido. Así que el gobierno, por supuesto que sirve para promover el bien. El gobierno está para que se tema la autoridad, para que las personas hagan lo bueno, y para que al hacer lo bueno tengan alabanza de las autoridades, ¿no? Así que esto es lo que nos muestra. En los versos 4 podemos ver allí, dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este sentido, lo que podemos observar es que los gobernadores son facultados por Dios para infligir castigo por la desobediencia. Allí cuando el apóstol Pablo dice, pues es servidor de Dios que lleva la espada, dice allí, la espada por supuesto es un arma letal, simboliza el derecho que tiene el gobierno civil para infligir castigo, incluyendo por supuesto la pena extrema de la muerte por crímenes que así lo merezcan, ¿no? Dios ha puesto eso, ¿no? El Señor nos llamó allí en Génesis capítulo 9, verso 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Nos dice allí en Génesis capítulo 9, verso 6. Así es que la pena capital está dada también dentro de las facultades para toda autoridad civil. En nuestro país, a lo menos hasta este momento, no tenemos eso, ¿no? Pero el gobierno civil puede estar facultado también para ello. Y por último, amados hermanos, el punto 5 o el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esto nos significa a nosotros de que el gobierno debe ser obedecido por causa de la conciencia. Así que el cristiano tiene que someterse por causa del Señor a toda autoridad. Pedro lo dijo allí claramente y sin rodeos, y este es nuestro versículo de memoria. Pedro dijo en los versículos 13 al 15 del capítulo 2, primera de Pedro: por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no? Así es que el creyente, nosotros, amados hermanos, aún por la conciencia, el Señor a nosotros nos ha puesto esto, ¿no? Es una responsabilidad del creyente el estar en sumisión a la autoridad civil. Podemos tener N razones para cuestionar,
pero eso no quita la autoridad divina y la soberanía de Dios en haber puesto las autoridades. ¿Bien? Así que vamos a orar, hermanos. Quizás esto sea para nosotros de reflexión, para mí mismo, para su servidor. En este momento, quien tienen enfrente, es una lucha personal para mí, amados hermanos, también. Cuando a veces veo mucha injusticia que sucede, pero ante todo como creyente debo de entender, y cada uno de nosotros, de que ellos han sido puestos, dice la palabra, han sido puestos por el Señor. Y si nosotros nos resistimos a ellos, dice, a la misma autoridad de Dios resistimos. Así que tengamos cuidado. Bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque es tan clara, Señor, para mostrarnos de que tú has puesto autoridades, Señor, para nosotros, para la humanidad, por naciones, por ciudades, por municipios, por tribus. Tú has puesto, Señor, han sido delegados por ti. Por tanto, tu palabra nos indica que debemos de estar, Señor, en sumisión, en obediencia, una obediencia real, una obediencia sincera, genuina, y no, Padre, allí con hipocresía. Así que te pido, Señor, ayúdanos realmente con una buena actitud y de buena gana, Señor, poder, Señor, someternos a nuestra autoridad. Tu palabra también nos indica de que debemos de orar por ellos. Debemos de orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Así que es una responsabilidad para cada creyente hijo tuyo en que, Padre, estemos, Señor, orando cada día por nuestras autoridades, para que tú, Padre, puedas, Señor, poner a estas autoridades a que ellos realmente vivan de manera recta y con temor delante tuyo. Así que te encomendamos nuestras vidas, te encomendamos nuestras autoridades, quienes tú has puesto. Padre, bendice a nuestras autoridades, dale entendimiento, ponle, Señor, temor tuyo, que actúen, Señor, con reverencia delante tuyo, Señor, entendiendo de que un día estarán delante tuyo, Señor, y darán cuenta por lo que han hecho aquí en la tierra en cuanto a su trabajo, en su gestión. Gracias, Padre, por ello. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.